Todos nosotros seguramente hemos visto las caras que hacen los payasos, los teatristas, los mimos. Y claro, interpretar a otra persona que no es uno, pues no es fácil. Y los que lo hacen, pues tienen que hacerlo tan realista, pues que uno crea que realmente se metieron en su papel y es esa persona la que están interpretando. Pero ¿sabían ustedes que existe un trastorno, de hecho, el peor de los trastornos de personalidad, que realmente no solo finge ser otra persona, sino que cree que es otra persona? Hoy les voy a hablar acerca de el trastorno disociativo de personalidad. Hace muchos años, en los años 1950, 1960, más o menos en esas décadas, algunas personas llegaban al consultorio del psicólogo y empezaban a hablar diferente a como habían hablado antes. Daban nombres diferentes, profesiones diferentes y mencionaban una vida muy diferente a como antes habían mencionado al terapeuta. Entonces los terapeutas empezaron a notar que estas personas estaban recreando unas identidades que no eran ellos. Al principio se creyó que esto era una fase en la que la persona estaba, digamos, evitando como ciertas responsabilidades, pero a medida que se hicieron investigaciones, se notó que realmente estas personas sí tenían otras identidades. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué es el trastorno disociativo de personalidad? En ese tiempo se conocía como el trastorno de personalidad múltiple, pero ahora se conoce así, trastorno disociativo de personalidad. Este trastorno se caracteriza porque la persona empieza a manifestar otra identidad. A veces puede hablar diferente, con un acento diferente, mostrar posturas diferentes, empezar a mencionar relatos, lugares, nombres diferentes a lo que la persona menciona, comportamientos totalmente diferentes. Y lo peor de todo es que se identifica con otra persona que no es ella misma. Este trastorno disociativo de personalidad en realidad es una manifestación de un quebrantamiento de la mente de la persona. Y ha sucedido no en muchas personas, en realidad son pocas las personas que tienen el trastorno disociativo de personalidad, pero sí se ha notado que desde muy pequeños ellos lograron ver sucesos suficientemente fuertes, demasiado fuertes, que la mente, a la mente del niño no eran capaz de comprender, no fue capaz de comprender. Lo que hace el niño es que para evadir ese recuerdo o eso que sucedió, entonces inventa una nueva identidad. Porque si sigue con la misma identidad, necesariamente tiene que volver a revivir ese recuerdo. Entonces inventa una nueva identidad. Como esta nueva identidad le dio resultado, empieza a inventar otra identidad. Vamos a poner un ejemplo. Carlos es un hombre de 32 años. Él es cocinero, él es chef en un restaurante muy prestigioso. Todo el mundo lo admira. Carlos llegó un momento en que dejó de ir al restaurante. No se sentía bien. Entonces algunos amigos fueron a su casa a preguntar por él, tocaron la puerta y abrió Carlos. Entonces los amigos le preguntan, hola, te hemos extrañado. Entonces Carlos dice, me han extrañado. ¿Por qué? Yo estoy en mi oficina, estoy trabajando. ¿En tu oficina? Sí, ¿y quiénes son ustedes? Entonces Carlos no, o sea, Carlos manifiesta que no los conoce. Y ellos extrañados dicen que qué le pasa, si sufrió amnesia. Y él les dice, no, yo me llamo César y soy ingeniero economista. Estoy en mi oficina. Resulta que los días que no fue Carlos allá al restaurante, se inventó una identidad diferente llamada César, que era ingeniero economista y que tenía un trabajo en la casa.
pero esa identidad lo protege, por decirlo así, de algo que empezó a ver en el restaurante. Seguramente Carlos vio algo en el restaurante que lo detonó, le detonó lo que sucedió en el pasado, entonces de una cambió su identidad. ¿Se dan cuenta las personas que tienen el trastorno disociativo de personalidad? ¿Se dan cuenta de ese cambio? La mayoría de veces no se dan cuenta. A veces ellos saben que hay otras personas que conviven con ellos, o sea, otra personalidad, y muchas veces no lo saben. Por lo que los terapeutas lo que tienen que hacer es grabar la personalidad natural, la original, y empezar a compararlo con otras personalidades que ellos mismos graban y confrontarlo. La terapia para ellos es muy fuerte y es que tienen que empezar a eliminar identidades, tienen que matar identidades. Por ejemplo, en este caso, tienen que decirle a César que deje en paz a Carlos, que deje vivir a Carlos y que deje o que permita enfrentar la realidad a Carlos. Es muy complicado porque cierta identidad se posee del miembro, de la persona, entonces no es tan fácil que la persona, que esta nueva identidad deje a la persona como tal porque es la protección. Pero sí se debe hacer el tratamiento, se debe hacer el desmonte de personalidad para que quede solo una personalidad, la personalidad original. Ese trastorno no es fácil de comprender, en realidad hasta los mismos psicólogos, algunos de ellos creen que ni siquiera existe, que es una payasada de algunas personas, pero realmente se ha descubierto que sí existe este trastorno de personalidad. A continuación, información que nos amplía más sobre el trastorno disociativo de personalidad.